Perú. Llegó el momento de sacar lo mejor de nosotros. Saquemos lo que nos hace únicos. Esa diversidad que nos da una sazón sin igual. Saquemos lo que nos hace vibrar, soñar y cumplir esos sueños. Saquemos esas ganas de compartir, para que la distancia no nos impida remar juntos. Saquemos lo que nos enorgullece, para que el mundo se saque el sombrero. En Petroperú sacamos lo mejor de nuestra energía, llevándola a cada rincón del país. Porque si sacamos lo mejor, el Perú no tiene límites. Petroperú, sacando lo mejor para el Perú. Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda fecha de Diálogos Internacionales COPE, una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Petróleos del Perú, que busca difundir a los escritores ganadores del certamen literario Premio COPE a nivel internacional. En esta oportunidad, contaremos con la participación del escritor ayacuchano David Quichua Chaico, ganador del Premio COPE en la categoría de ensayo por la obra De Curaca a Congresista, vigencia de una familia indígena en la política nacional, así como del investigador Daniel Mato, de Argentina, y la moderación estará a cargo del profesor Ricardo Sumallavia. Ahora daré paso a las palabras del director de Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro Jorge Ponce San Román. Muy buenos días. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y Petróleos del Perú tienen a honra presentar esta segunda edición del ciclo de conversatorios Diálogos Internacionales COPE. Se trata de una iniciativa conjunta que tiene por objeto difundir a nivel internacional la obra y pensamiento de los escritores ganadores del certamen literario Premios COPE a favor del fomento de la creación literaria en el Perú. Diálogos Internacionales COPE fue instalado en 2020. Su primera edición contó con la participación de los escritores ganadores del Premio COPE en las categorías Poesía, Ensayo y Novela, así como de prestigiosos escritores y académicos de universidades de Chile, Bolivia y Ecuador, y por supuesto les dio respaldo en nuestras embajadas en esos tres países. En esta segunda fecha de diálogos, Argentina, que es un polo en materia de producción literaria, de materia académica y de cultura en general en América Latina, es nuestro invitado. Agradecemos especialmente la presencia de nuestro escritor, David Quichua, que como ha dicho Jiménez, el Premio Nacional de Ensayo de 2020, de nuestro invitado especial, Daniel Mato, y de nuestro moderador, Ricardo Sumallavia, así como la fundamental colaboración que han tenido nuestra embajada en la Argentina y la Universidad Nacional de 3 de febrero. Entre los objetivos de este ciclo están difundir la literatura peruana en el exterior, promover la lectura y el análisis de aquellos autores peruanos que han sido premiados con el Premio COPE. Asimismo, acercar a los lectores del extranjero a la biblioteca virtual que tiene Petroperú y establecer y proponer diálogos sobre la cultura y la creación con instituciones universitarias de singular prestigio, como es 3 de febrero, en América Latina. Es muy grato dejarlos ahora con el embajador del Perú en la Argentina, Peter Camino, sin cuyo apoyo en esta muy grata, ciertamente, ocasión, no hubiera sido posible. Muchas gracias. Señor embajador, su micro, por favor, si lo enciende. Perdón, siempre me olvido. Ya estoy, perfecto. Acá también estoy, acá. Perdón, ya, ok. En primer lugar, agradecer a Petroperú y a la Cancillería peruana por la organización de esta segunda edición de los Diálogos Internacionales de COPE, que como bien se ha señalado, tiene como propósito difundir las obras de los artistas, de los escritores ganadores del certamen literario Premios COPE, ¿no? Y que por supuesto buscan también dar una mayor
proyección a las creaciones literarias peruanas en el exterior. Como sabemos todos, los premios COPE son pues galardones importantes, probablemente los más importantes en el plano literario que existen en el Perú, ¿no? Tienen una vigencia ya de 42 años en los cuales se ha promovido la literatura peruana, se ha promovido, ha hecho llegar esta literatura a todos los rincones del país. En todos estos años, como bien decía Jorge, la Cancillería, a través de sus embajadas y los consulados en el exterior, han apoyado y han acompañado esta iniciativa a través de la difusión de este certamen, especialmente con las comunidades peruanas que viven en el exterior. Esta edición 2021 de los premios COPE creo que son particularmente importantes porque evidentemente se están llevando a cabo en el marco de las celebraciones de nuestro bicentenario de la independencia del Perú. Y también es relevante porque en esta ocasión se ha invitado para la segunda edición de estos premios internacionales, de estos diálogos internacionales de COPE, se ha invitado a la República Argentina, país con la cual nosotros tenemos unos históricos vínculos de amistad que se originan precisamente en el libertador José de San Martín, ¿no? Figura de unidad entre nuestros pueblos, entre nuestras naciones, y que en estas fechas y particularmente en este año estamos recordando de manera muy especial. En este marco yo quiero agradecer de manera puntual a la Universidad Nacional 3 de Febrero y a su rector, al doctor Aníbal Josami, por el apoyo permanente que vienen dando a la difusión de la cultura peruana aquí en Argentina. Y también por acompañarnos, evidentemente, en este evento, a través del doctor Daniel Mato, a quien agradezco su presencia. Daniel, un gran abrazo, un gusto enorme de conocerte. Muchísimas gracias por tu disposición y tu apoyo. Quiero felicitar también a Daniel Quichua Chayco, que es el ganador del premio COPE en la categoría de ensayo, por su obra de curaca congresista, Vigencia de una familia indígena en la política nacional. Obra, mejor dicho, sobre la que versará el diálogo esta tarde y en la que también va a participar el moderador, el doctor Ricardo Sumalavia. Un abrazo, un saludo para ti. Estoy seguro que como resultado de este encuentro, de este diálogo, tanto argentinos como peruanos vamos a poder tener mayor conocimiento de la calidad de la obra de David, que es la que venimos a conocer acá, y por supuesto de la literatura peruana. Estoy seguro también que, no tengo la menor duda de eso, que este evento va a hacer posible que en Argentina se genere un mayor conocimiento no solo de la literatura peruana, sino de la realidad peruana. Los felicito a todos por esta organización y quedo con ustedes. Muchas gracias. Ahora, las palabras de la señora Senia Paulet, jefa del Centro Cultural de Petroperú. Muchas gracias, María Jimena. Apreciados y distinguido Jorge Ponce, director de Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el señor Peter Camino, embajador del Perú en Argentina, el doctor Daniel Mato, profesor Ricardo Sumalavia, David Quichua, ganador del premio COPE Ensayo del 2020. Para Petroperú es un honor presentar la segunda sesión del ciclo Diálogos Internacionales COPE en el año de nuestro bicentenario. Desde nuestra política cultural promovemos diversas iniciativas propias y de terceros, lo cual nos permite ser un actor en la vida cultural del país. La alianza que venimos desarrollando con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú nos permite este día continuar el programa dedicado a la difusión del certamen Premio COPE, con relación al panorama literario peruano y su hermandad en el ámbito latinoamericano. Diversos exponentes de nuestra narrativa son parte de un proceso de cambio y retroalimentación que involucra a la región y no solo nos hermana, sino que nos distingue frente a otras partes del mundo. Asimismo, aún entre nuestros países existen particularidades que enriquecen el lenguaje de nuestros pueblos. Por ello, dentro de un extenso territorio donde se promueve y se defiende la palabra. Este ciclo de encuentros tiene como objetivo difundir la literatura peruana en el extranjero, promover la lectura y análisis de los autores premiados del Premio COPE, acercar a los lectores en el extranjero de la Biblioteca Virtual Petroperú y establecer y proponer diálogos sobre la cultura y creación literaria con instituciones universitarias de promoción del libro y centros de enseñanza de alto prestigio de América Latina.
Reconocemos el apoyo permanente de la Cancillería peruana y de sus misiones en el exterior para ampliar nuestro accionar en la promoción de la cultura y la educación de esta parte del mundo. Ahora también bajo los dominios de la virtualidad, inmediatez y cercanía hacia toda la comunidad. A nombre de Petróleos del Perú, Petroperú, agradecemos a todas las instituciones que son parte de los países invitados en esta oportunidad, Argentina, la Universidad 3 de Febrero, y a todos aquellos quienes permiten conocer y reconocer el valor de nuestra incentiva y resiliencia de las letras peruanas. Felicitamos a todos los participantes de hoy por el interés de seguir difundiendo la narrativa latinoamericana y agradecemos a quienes nos siguen a través de las plataformas y redes sociales culturales. Los invitamos a seguir participando de la diversa programación organizada cada mes. Muchas gracias. Adelante, María Jimena. Ahora, para dar inicio a este evento, presentaré a nuestro moderador, el doctor Ricardo Sumallavia. Él es doctor en letras por la Universidad de Burdeos. Fue responsable de la colección Underwood y la colección Orientalia de la Universidad Católica, donde actualmente es profesor y director adjunto del Centro de Estudios Orientales. Fue profesor visitante en la Universidad Dankook en Corea del Sur y se ha especializado en literatura coreana. Ha publicado los libros de cuentos, habitaciones y relatos familiares, los libros de microrrelatos Enciclopedia Mínima y Enciclopedia Plástica, y las novelas Que la tierra te sea leve mientras huye el cuerpo, No somos nosotros e Historia de un brazo. Asimismo, ha publicado, entre otras, las antologías Colección Minúscula, Viajes y Virajes y Selección Peruana. Profesor Sumallavia, la palabra es suya. Muy bien, muy buenas tardes. Agradezco a las autoridades, los organizadores que nos convocan en esta tarde para poder establecer un diálogo entre Perú y Argentina, como ya lo hemos venido realizando también en otras fechas, con otros países y con otros ganadores de los premios COPE. En esta oportunidad, el motivo de la conversación corresponde al primer premio, el premio COPE de Oro de la 7ª Bienal de Ensayo, ¿no?, organizado por Petróleos del Perú, y cuyo ganador fue David Quichua Chaico, y ganó con el libro de ensayo De Curaca Congresista, Vigencia de una familia indígena en la política nacional. Quisiera dar algunas noticias de nuestro ganador. Él nació en Ayacucho en 1987, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y magíster en Historia con mención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es actualmente profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de su casa de estudios en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Sus investigaciones abordan el accionar político de las poblaciones indígenas de Ayacucho en la administración virreinal y el siglo XIX del gobierno republicano. Ha publicado los libros La independencia en la región, Huamanga y la Universidad de San Cristóbal, 1795-1824, como también Huamanga, Sociedad, Hacienda, Instituciones, 1825-1830, y Real y Pontificia Universitas Guamayensis Sancti Cristofosi, 1677-1886. También me gustaría ahora presentar a nuestro otro panelista, el profesor Daniel Mato, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, en 1990, es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y de la Universidad Nacional 3 de Febrero, donde coordina la línea de investigación Cultura, Comunicación y Transformaciones Sociales, que creó y dirigió en la Universidad Central de Venezuela entre 1990 y 2010. La principal investigación en curso es Comunicación y Aprendizajes Interculturales de Equipos Universitarios en Experiencias con Comunidades y Organizaciones Sociales realizadas con apoyo del Programa de Voluntariado Universitario de la Secretaría, permítanme un segundo, de Políticas Universitarias. También es coordinador del proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Es profesor visitante en universidades de varios países latinoamericanos, España y Estados Unidos. Autor de numerosos artículos y libros en el campo de la cultura, política y sociedad, así como el de la diversidad cultural, interculturalidad y educación.
desde 1986 ha desarrollado diversas experiencias de colaboración con organizaciones intelectuales indígenas y afrodescendientes. Bueno, doy la bienvenida a quienes vamos a participar en esta conversación y también justamente en conversaciones previas a través de correos electrónicos con el profesor Daniel Mato y también con David Quichua, acordamos llevar esta tarde de una manera mucho más dialógica, conversar a partir de preguntas que tanto el profesor Daniel Mato pueda tener como yo, en tanto moderador, y lo que pueda surgir. Pero antes me gustaría hacer referencia al libro que nos reúne, que nos convoca ahora, que se refiere a la familia, una familia indígena chuchón, desde finales del siglo XVI y toda su trayectoria desde ese primer momento en tanto curacas y también como mediadores durante ese primer periodo ya con la presencia española en estas tierras peruanas, curacas de la región, de la zona de Vischongo, en Vilcas-Huamán, en Ayacucho, y que luego, en un momento determinado de nuestra historia, que termina el cura Casco, también continuaron con su labor mediadora y de desarrollo como familia, a partir además de proyectos tanto familiares a través de alianzas matrimoniales, como también en un interesante proceso de educación en la familia y también de una vocación de educación hacia la comunidad, y también lo que todo esto supone, el manejo de la lengua, el poder de la palabra escrita, y también su relación con lo que supone la tenencia de tierras a lo largo de su historia, también en la época republicana, y lo que corresponde a esos diversos procesos de adaptación e integración hasta llegar hasta la actualidad, en el que se termina hablando de uno de los integrantes de esta familia, como el título lo indica también, como congresista, ¿no?, del Estado peruano, ¿no? De una manera general, es un libro muy interesante que se puede abordar desde diversas perspectivas. Estoy seguro que nuestro colega Daniel Mato también está de acuerdo. Y quizás sería interesante comenzar con algunas de las preguntas que ya tiene el doctor Mato. Daniel, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Petroperú y a la Embajada de Perú por esta invitación, que acepté francamente a ciegas y antes de leer el libro, pero en lo que leí el libro me sentí muy, pero muy feliz de haberla aceptado. David, te felicito, creo que es un trabajo excelente. Es muy razonable que le hayan dado un premio tan importante por muchos motivos, y quisiera poder comentar esto antes de formular una pregunta, si te parece bien, Ricardo, ¿por qué me gusta el libro? Creo que tú lo has señalado en parte, y es que es un libro relativamente breve, tiene alrededor de 160 páginas, es de muy fácil lectura, pero a la vez es muy profundo. O sea, se asienta evidentemente en una investigación de archivos históricos muy valiosa, con muchos recursos interesantes, pero sobre todo ofrece una perspectiva, no sé si decir que totalmente original, porque no soy un especialista en historia colonial en particular, pero es una perspectiva con la que pocas veces me he encontrado, pese a que tengo más de media vida, y mi vida ya es medio larga, leyendo sobre pueblos indígenas y construcción de los estados en América Latina. Es muy interesante precisamente por el vector que encuentra para hacer su exploración, que es el de una familia de curacas. Y mediante esto nos coloca el análisis en un plano relativamente poco usual. Es decir, no coloca el análisis, como es más frecuente, directamente en el Estado, en su nivel más alto, digamos nacional o federal, dependiendo del país. No estoy hablando solo de Perú, sino de mis lecturas de otros países también, ni tampoco en la escala de las comunidades indígenas para este caso, sino en esa suerte de nivel
intermedio o mediador, como bien caracteriza el autor, de una familia de curacas que va tomando distintas responsabilidades en la construcción de la sociedad ya antes de la República y desde la fundación de la República hasta nuestros días. A mí me pareció sumamente interesante y también me pareció muy interesante, y esto tiene que ver con un proyecto que actualmente tiene, digamos, ocupa la mayor parte del tiempo, que faltó mencionar en lo que comentaste muchas cosas sobre mí, no esperaba que tantas, pero en particular lo que me conecta con este libro de David es que yo trabajo sobre educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes. Y me llamó mucho la atención, debí haberlo sospechado, pero gracias David, ¿no? El papel, digamos, estratégico que esta familia, y como David infiere, probablemente otras, aunque no tenemos suficientes evidencias, según él mismo nos comenta en las conclusiones, el papel de la educación, digamos, por un lado para el afianzamiento del poder de esta familia, pero además como modo de intervención en la construcción de la sociedad local y su vínculo con la sociedad nacional y el Estado. Y esto me interesó muy especialmente porque se vincula directamente con el tema que es en este momento mi principal ocupación. Y esto lo he leído desde dos lugares y tengo algunas preguntas para David al respecto. Pero antes también para las personas que nos escuchan, esto no es para David, que escribió estas líneas, quisiera leer un fragmento de una sección final, una suerte de breve nota autobiográfica, para a partir de ahí hacer una pregunta. En esa nota de carácter autobiográfico, que comienza en la página 125 del libro, David dice, y leo sus palabras: mi interés por el tema empieza desde la niñez. Al nacer en Carapo, un humilde pueblo de la región de Ayacucho, no crecí aprendiendo la historia peruana en los grandes colegios, bibliotecas o museos, sino en la cotidianeidad del pueblo, frecuentando a las, no sé qué tal estará mi pronunciación, ñaupayactas, y ahí nos aclara David, asentamientos prehispánicos, y las machay, David nos aclara, cuevas que conservan restos óseos de los antiguos habitantes. Eso me fue generando interrogantes. Y esto lo lleva a David a explicar, digamos, el porqué de su búsqueda, pero lo que me llama mucho la atención es que inmediatamente nos cuenta que estudió, que se formó, por lo menos a nivel de licenciatura, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que es la misma en la cual el libro nos cuenta, desde 1959 estudiaron los miembros de la familia, que es el vector de su estudio, de la familia Chuchón. Y luego añade referencias sobre sus estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica de Perú y los actuales de doctorado. Ahí, por lo que son mis preocupaciones, porque creo que cada quien lee desde su propia experiencia personal, me surgieron varias preguntas que te comparto, David, y estoy seguro que nos vas a poder comentar asuntos muy interesantes. Luego tengo otra lectura sobre el capítulo especialmente de educación que me pareció excelente y que creo que debería leerlo todo el mundo. Es un capítulo brillante. Pero las preguntas estas primeras, en esta experiencia que tú relatas de cómo tú, digamos, te familiarizas con la historia o con la contemporaneidad de Perú o con ambas, me pregunto, ¿qué omisiones o diferencias significativas encontraste entre el Perú que te presentaba la universidad, me pregunto en particular con la San Cristóbal de Huamanga en este momento, qué omisiones o diferencias significativas encontraste entre el Perú que te presentaba la universidad y lo que tú habías aprendido en tu vida cotidiana en el medio indígena al cual haces referencia? Y hay otras preguntas asociadas. ¿Cuánto y cómo es la presencia de estudiantes y docentes indígenas en la actualidad en esta universidad que está emplazada en un espacio territorial de Perú muy importante? ¿De qué sectores de las poblaciones indígenas provienen aquellos estudiantes o docentes que tienen algún lugar en esa universidad?
¿Qué lugar o lugares se encuentran en esta universidad los conocimientos de los pueblos indígenas, sus historias y sus lenguas? ¿Cómo articulaste o se te articularon, sin necesariamente ser esto manejado por tu voluntad, estos dos mundos? ¿Qué reflexiones nos puedes ofrecer? Creo que nos puedes enriquecer mucho. Muchas gracias. Gracias. Agradecer la participación de todos ustedes y también a Petroperú, sinceramente, porque le están dando importancia a un trabajo que nunca pensé que lo leerían en otras partes, quizá. Y eso porque, como dije, como acaba de leerlo, no fue educado, no provengo de las grandes ciudades del Perú. Creo que repito esto, que hasta ahora sigo en la provincia, sigo quizá más atado al campo. Y definitivamente en la universidad ya es donde aprendo quizá más de la historia oficial, un poco en la secundaria, por allí. Pero he crecido, ahora creo que le doy más importancia, con otra visión. Por eso en este texto, como bien lo hicieron en la presentación, no va a encontrar un peso del indigenismo, de la corriente del pensamiento marxista, nada de eso. Entonces, cuando me refiero a esa cotidianidad, me refiero pues al modo de vida de la gente, la manera como uno percibía. Es que el lugar donde yo crecí no hubo haciendas. Eso es curioso. No hubo haciendas. Y los indígenas tuvieron la tierra más o menos desde 1574. Y estos indígenas que no sabían leer ni escribir en su mayoría, habían defendido la tierra. Nadie chocó prácticamente con la tierra comunal. Tuvo curacas, tuvo luego a los barayos, a las autoridades, a los alcaldes, que quizá defendieron esto. Y muchos de los pueblos que conozco, de donde vengo, es esa particularidad. Entonces, marca mucho cuando uno hace los trabajos. Entonces, en la universidad lo que hice es ya encontrar otra mirada, ¿no? O sea, las grandes haciendas, la lucha por las tierras, los movimientos. Y definitivamente es otra historia que uno aprende. Y para hacer el trabajo, la investigación que dedico también pues a entender a estos pueblos, prima esto, esa otra historia. Yo no encuentro desde la colonia, por lo menos, ese Perú tan dividido. Creo que es el tema fuerte en el texto. No hay ese tremenda división en el acercamiento al Estado. Los indígenas siempre han estado allí cerca al Estado. Es otra cosa quizás el Estado haya dejado. Entonces va por ese lado lo que es el vínculo, ¿no?, de las poblaciones. A propósito de lo que comentas, ¿puedo, Ricardo? Por supuesto, por supuesto. Algo que me llamó la atención en mi ignorancia, y que tú remarcas en el libro, es que durante el periodo virreinal, digamos, no sé si es la palabra, el control o la administración de las escuelas estaba en manos de la administración virreinal, cuando fuera a nivel local.
Pero luego aparece algo que para mí, digamos, tensiona, ¿no? Porque en tiempos de la República, privando una ideología liberal que se supone separaría en algún grado al Estado de la Iglesia, resulta que la educación, y esto tiene que ver con el capítulo, es uno de los aspectos que me interesó de tu capítulo sobre educación, que la educación es puesta en manos de la Iglesia. Esto, que para hablar de una manera de habla cotidiana, qué loco, porque uno hubiera esperado algo distinto. Y como para dejarte tiempo como para contestar esto, te comento sobre la otra pregunta que quería hacerte, o el otro conjunto de preguntas que tienen que ver precisamente con ese capítulo que me parece que puede ser iluminador para leer, digamos, la historia de la educación seguramente en muchos países latinoamericanos, y tal vez sea mi ignorancia en el tema. Yo me dedico específicamente a educación superior, no miro sino por necesaria asociación los niveles previos del sistema educativo, pero me llamó mucho la atención algo muy esperable: la cantidad de oportunidades de estudio para varones y las casi nulas para mujeres, lo cual varió lamentablemente poco en tiempos de la República, y además luego, según tú nos explicas, se vio fuertemente impactado por la llamada Guerra del Pacífico. Pero me pareció muy interesante el detalle que levantaste sobre la diferencia de oportunidades de estudio para varones y para mujeres. Y también me llamó mucho la atención, es muy significativo cuando pensamos en el anclaje local de la educación pública, no importa si en aquel Perú o en el Perú actual, o si en Argentina, en México, en Colombia o en Brasil. El detalle que tú levantas y pones en el libro, muy interesante, sobre las diferencias salariales en una escuela que tomas como ejemplo, donde, si mal no recuerdo, para la época la directora ganaba 60 soles, la subdirectora 50, las y los docentes ganaban 30, aunque los docentes de música y manualidades ganaban nada más que 20 o 10, para que finalmente tuviéramos que la portera y la persona de limpieza ganaran 2 soles. Creo que lamentablemente este tipo de problemas seguimos viviéndolo en la educación en América Latina, porque tal vez falta mucha visión, digamos, de la escuela como una institución que se supone debe integrar a todos los estamentos y también con la localidad, porque la portera y la persona de limpieza seguramente eran por excelencia los empleados o las empleadas locales. También me pareció muy interesante lo que mencionabas acerca de que no era la directora la que podía dar órdenes directas a los docentes. No recuerdo bien esto. En todo caso, me pareció sumamente interesante ese análisis. Me gustaría si puedes contarnos más. Seguramente no pudiste escribir todo lo que lograste averiguar por un mandato de brevedad. Y también si nos lo puedes, digamos, relacionar con la región hoy en día. Gracias. Bien, tengo algunas cuestiones. Algo que mencionar para empezar estas respuestas es que la historia del Perú es bastante controversial, y mucho que, por ejemplo, que uno aprende en las universidades, cuando empieza a hacer la investigación, se queda totalmente asombrado y dice, oiga, y esto no era así. Quiero partir con que por lo menos los cimientos, la primera etapa de la educación en el Perú,
no es republicano. Es intensificado este proyecto por los Borbones. Lo hicieron los españoles. 1810, 20, en ese contexto de lucha por la independencia, estaban encaminando, estaba encabezado directamente esto por los intendentes. Aparecen las primeras escuelas y muchos trabajos, revisé en el Perú, decían de que no habían funcionado o simplemente era un proyecto. Pero en el caso de Huamanga, sí llegaron a funcionar. Hay casos donde indígenas están felices, ¿no? Agradeciendo al intendente que funcionaron estas escuelas. Luego, con la República, con el nacimiento de la República, este proyecto se perjudica ciertamente, porque esta educación, la República lo mantiene, pero encarga que los que van a dirigir la educación tiene que ser la iglesia. Las autoridades de la iglesia, los curas están ahí encabezando y ahí el proyecto educativo fracasa. Porque el mismo Estado fue la que chocó en cierta medida con la iglesia y les había asignado, pero, el cargo de la educación. Y fracasó, ciertamente. Luego le dan paso a las alcaldías, las municipalidades, son los que van a dirigir la educación. Entonces, estos cambios, ¿no? Ese primer punto, ¿no? El fracaso de la iglesia dirigiendo las primeras escuelas. Me refiero a las escuelas que ahora llamamos, pues, ese tiempo le llamaban primeras letras, ¿no? Que es la escuela primaria en el Perú. Luego, la diferencia de oportunidades tremendamente marcado. Tenían acceso, pues, en esas pocas escuelas, los varones. Ahora también varones de las familias medianamente acomodadas, y creo que esa historia ya está muy difundido, y también de estas exautoridades como curacas. Entonces, estos son los que tienen acceso. Y la mayoría de la masa indígena, claro, pues no estaba prácticamente fuera de esto. Entonces, esto un poco. Pero hay este peso de que para las poblaciones la educación siempre fue importante. Eso creo que es desde la colonia, la república, ese afán no se pierde, del interés de educar. Y también pues estaba ligado a la idea de poder. Te educas y vas a tener mayores oportunidades. Y esta familia, a pesar que había perdido su cargo de curaca, en la República, gracias al control de la tierra, alianzas matrimoniales y fundamentalmente a la educación, es que seguirán ocupando cargos de alcaldía, gobernadores, siguieron en la esfera política local. Entonces eso es interesante, ¿no? De la diferencia es claro que las mujeres principalmente no tenían mayor acceso. Hasta la guerra con Chile, hasta fines del siglo XIX, ¿no? Aunque hay pocas, hay una cantidad de mujeres que sí, pues no tienen acceso. La diferencia salarial, esto creo que no cambia. Esa es la parte más dura. La mayor importancia ahí es de que no cambie en el sentido de que siempre, los últimos años comparando, hay cambios al nivel de la universidad en el Perú. Cambios salariales específicamente. Ha aumentado, han incrementado sueldos, por ejemplo, y esto es más para las autoridades administrativas. El principal, el que se ha beneficiado bastante, diríamos, es el rector. Un poco los otros, ¿no? En ese ranking. Aunque es muy duro la realidad, pero esto es algo histórico, ¿no? Que siempre hay esta continuidad. Y ya, pues en los pueblos era peor esto, ¿no? El siglo XIX, el siglo XX, es bastante fuerte. Entonces, eso más o menos delineando, y la otra parte que daba es que si estoy hablando de esta universidad de Huamanga, por ejemplo, donde trabajo, la Universidad de Huamanga es una universidad, pues, comúnmente en el Perú se dice provinciana, donde
casi 90%, 95% es hijo de gente campesina en su mayoría. Estoy hablando de las regiones más humildes. Entonces ahí pues la educación es otro. Entonces hay todavía esta imagen del Perú bastante dividido y quizá estoy por suerte aquí hablando, ¿no?, desde una universidad provincial, porque a veces es bastante difícil estar en debates de otra altura, ¿no? Eso. Bien, a mí me gustaría, si me permiten también matizar lo que se está hablando, sobre todo con respecto a la educación, y algo que también se anota en un prólogo muy interesante escrito por el doctor Marcel Velázquez, que remarca aquí algo con respecto al enfoque, a la mirada, a la visión, sobre todo para evitar hablar de los indígenas como una masa homogénea, cuando en realidad, pues, lo que es un acierto en este libro es establecer justamente esas diferencias para poder aclarar mucho mejor el panorama, ¿no? Para evitar las victimizaciones de la comunidad indígena, de abusos que sin duda han existido y existen, pero que por otro lado, sí me parece interesante, a través de la investigación de la familia Chuchón, vemos pues una suerte de continuidad, ¿no? Un proceso de adaptación, y el término que se maneja aquí, de acuerdo al enfoque, es de mediadores, pero que establecen esa continuidad desde lo que podríamos llamar pues las élites indígenas, ¿no? Y que además que son conscientes de ocupar ese lugar en la sociedad y de la misión que tienen, además, ¿no? Porque como el término lo dice, una mediación, tanto que obviamente protegen también sus tierras, el ser letrados les permite justamente poder batallar en toda la historia y todos los conflictos sobre la tenencia de estas tierras y que logran, en este caso particular de la familia Chuchón, poder demarcar con claridad lo que les correspondía, pero al mismo tiempo también una preocupación desde la época virreinal de evitar que miembros de su comunidad los envíen en la labor de las mitas, ¿no? En el trabajo minero, donde sabíamos pues que no iban a sobrevivir muchos años. Entonces hay una preocupación hacia el resto de su comunidad, pero también a su grupo social que tratan de mantenerlo y que toman conciencia, como dije antes, de su vínculo con la educación, además con la educación en español, que esto me parece importante, que hay que remarcarlo, que no es un dato adicional, que en lo que implica aprender el español, escribir en español, obviamente es un signo ya de poder, como también se ha notado, y luego la relación con la iglesia, por supuesto, ¿no? Es interesante también los datos cuando da incluso los salarios de los curas, también de cuánto percibían ellos en estas labores educativas. Eso por un aspecto. Y por otro lado, con lo que se refiere a la mujer, sí me pareció interesante, mientras iba leyendo este interesante libro de ensayo de David Quichua, que también Marcelo Velázquez destaca el hecho del desarrollo del género del ensayo histórico, ¿no? Lo cual permite una lectura bastante fluida, ¿no? A diferencia de una investigación, de una tesis que, digamos, exige una preparación distinta. Este libro puede llegar a un público mucho más amplio, ¿no? Sin perder, por supuesto, la rigurosidad. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la mujer, sí me pareció interesante, recordaba que justamente en estas comunidades, para estas élites indígenas, normalmente las mujeres que no lograban acceso a la educación, trataban de paliar este problema con su acercamiento a la iglesia, su acercamiento a esa otra palabra escrita que era la palabra de Dios. Y también incluso cuando desde sus beneficios económicos pagaban para que les realicen retratos en los grandes cuadros de las iglesias. Entonces era una suerte de oferentes para poder, entonces vemos allí los rostros de estas mujeres, ¿no? Que de alguna manera también son sus rostros los que se instalan justamente para remarcar la pertenencia a estos grupos sociales, ¿no? En el caso de los hombres,
la educación, la vida política, por supuesto, que todo está aquí bastante bien ligado. Y creo que esto lo muestras en tu libro, David, bastante bien. Yo también aprovecho para felicitarte nuevamente por este premio, es bastante bien merecido. Pero hay un aspecto interesante. Esto no quita que estas élites indígenas también gozaran de sus privilegios, ¿no? O sea, hay unos privilegios de clase también allí. Y luego, claro, luego podemos deducir y ver que hay una serie de capas de otros grupos sociales que a su vez disponen de otros privilegios, gozan de otros privilegios, ¿no? Y que luego hay enfrentamientos también entre ellos, ¿no? Pero que no es algo que se insista en tu investigación, salvo lo que corresponde a la tenencia de tierras. Esto es lo que yo quería ampliar, no sé si tiene también Daniel algo que quiera complementar al respecto, y a lo mejor podríamos también ir acercándonos a otro tema que me pareció interesante, el de los procesos de españolización a través de las alianzas matrimoniales y de qué manera en las partidas de bautismo, esto me llamó la atención, casándose un indígena con un mestizo y al bebé recién nacido le ponían español. Y luego había una suerte de combinaciones donde ya no era una cuestión étnica, sino era una cuestión más bien de clase, pero cuya terminología español ya implicaba pues otros procesos para legitimar un grupo social. A ver, ahora a Daniel, si quiere complementar lo que acabo de decir, o tuviera alguna otra pregunta, y a David le pasamos la palabra. No, me parece muy interesante lo que has comentado y creo que lo mejor es darle la palabra a David para que comente sobre lo que expresaste. Gracias. Perfecto. Otro punto dentro que me permite esto aclarar, el que está en el texto creo bastante enfatizado, es que no lo veo, no lo encuentro, a pesar de que esta estructura tremenda, jerarquizada, no le encuentro a un indígena pobrecito. Esa mirada. O sea, siempre cuando uno lee historia del Perú está puesta esta idea, ¿no? De república, de indígena, república de españoles, y el indígena pobrecito, dominado, yendo a la mitad. Y bien, ustedes hacen aclarar de que la población indígena en la colonia era bastante jerarquizada, muy jerarquizada. Y los curacas tuvieron pues su espacio. Ahora, cuando uno lee la crónica Guamompoma u otros también, nos hace ver también crónicas, mejor dicho, nos hace ver a curacas que juntamente con el corregidor y el cura, pues cometían atropellos, abusos, eso. Estos análisis de trabajos específicos, estudios de caso, también muestra el otro punto. Esta semana estaba releyendo la tesis de Arguedas, ese de comunidades de España y Perú, su tesis doctoral de antropología, y decía una parte de que en la época republicana los barayos, los alcaldes vara de los pueblos, fueron los principales defensores de la tierra de los pueblos. Hubo barayos que sí tuvieron esa capacidad de defender, que no permitieron la expansión de haciendas. Y más o menos dentro de eso, en la época virreinal, los curacas jugaron ese papel. Esta familia Chuchón, siempre me preguntaban, ¿no? ¿Cómo es posible que 4 generaciones durante toda la etapa virreinal tuvieron este poder? ¿Cómo que la gente siguieron confiando? Es que está eso bastante claro en el sentido de que ser curaca era defender la tierra. Y ayudó ciertamente. Y también otros curacas lucharon por lograr ciertos privilegios. Bichongo, luego, gracias a esta intervención de curacas y otras autoridades, dejaron de ser prácticamente indios mitayos de las minas de Huancavelica. Se convirtieron en indios renovadores del puente de Uranmarca. Entonces, había estas cosas, ¿no? Estos cambios. Eso remarco. El otro punto, creo que ahí tocan bien
y esto creo que es interesante, no lo hice amplio, porque esta es una investigación en realidad casi de 200 páginas, es amplio. Luego, pues para el ensayo lo sinteticé. El peso de la mujer, eso poco o nada se habla. Por ejemplo, siempre tenemos la idea de que la mujer no tenía papel político o papel económico. En esta historia de esta familia encuentro a Victoria Malki, que era hermana de los Chuchón, es que nos muestra una mujer totalmente diferente. Se casó en 2 ocasiones y su segundo matrimonio fue con un joven, digo, menor de edad. Y en su testamento todavía dice la historia contraria, ¿no? Comúnmente, pues, se pensaba que en la colonia el varón, pues, ¿no?, segura el futuro de su esposa. En este caso, la señora segura, dejando dinero, bienes, a su hijo, a su joven esposo, prácticamente deja bienes, casi dinero, ¿no? Y dice ella, por el buen trato, la buena vida, algo que ha llevado. Aparte, esta mujer no vive solamente en Bichongo, en el pueblo, vive en Huamanga. Es parte de, como mencionaste, es parte de las principales congregaciones de jesuitas, de agustinos, y luego pide enterrarse en la catedral, claro, depositar luego de su muerte en la catedral más importante de la ciudad. Entonces, estás viendo mujer bastante libérrima, mujer con poder político, poder económico, y creo que da otra mirada. Y en Huamanga no solo encontré eso, hay más casos. Hasta hubo cacicas, como hubo en la zona de Valle de Mantaro, Huancayo, en otras partes, que hay otros estudios también. Entonces, esa es la imagen, ¿no?, de lo que hablamos, pues, ¿no?, de este Perú bastante dividido. Había grupos que sí supieron sacar ventajas y otros, claro, quedaron, pues, un poco relegados. Muy bien. Daniel. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, David. Si me permites, y con todo el respeto del mundo, porque estoy muy lejos de poder comparar mis conocimientos con los tuyos sobre este tema y esta región, y en general sobre Perú. Pero me parece que, bueno, como quedó cuando Ricardo leyó mi pequeña, bueno, él la hizo muy extensa, pero no es tan extensa en la realidad, mi biografía. Yo viví muchísimos años en Venezuela, y allá tenemos un dicho que es ni tan calvo ni con 2 pelucas. Es decir, a propósito de lo que David comentabas antes, bueno, no es cierto esto de indígenas pobrecitos, pobrecitos jamás sería la palabra que yo utilizaría, y hay que tener en cuenta esto otro. Pienso que hay que tener en cuenta, digamos, los 2 aspectos. Pienso que la historia que tú has analizado, que además tú mismo, digamos, limitas y dices en las reflexiones finales, bueno, falta ver cómo es esto en otros departamentos o en otras regiones, ¿no? Pienso que hubo, y tú mismo das cuenta, hubo curacas que se comportaron, o ex curacas para el momento de la República, que se comportaron de una manera y otros que se comportaron de otra. Y pienso que este tipo de diferencias y de realidades o de experiencias no solo, digamos, regionales, sino subregionales, las encontramos en todos los países de América Latina. Las encontramos en Perú, entre el norte y el sur, entre las tierras altas y las bajas, y dentro de las tierras altas en distintas situaciones. Porque, digamos, no manejo números, pero la MITA como servicio fue, comillas, digamos, pagada por personas indígenas, no por españoles o criollos hijos de españoles. O sea, esa realidad existió, no es imaginaria. Entonces, creo que precisamente lo interesante de la investigación que tú nos ofreces es que permite matizar, permite ver la heterogeneidad y permite ver los matices. Nos saca de una visión en blanco y negro y genera la posibilidad de ver muchas complejidades
que además supongo son precisamente las que hacen posible que haya habido una continuidad, que no haya habido una hecatombe social. Si no hubiera habido esas gradaciones, si todo hubiera sido en blanco y negro, fuera en Perú o en Argentina o en otro lado, toda esta historia americana, que de suyo ha sido violenta, hubiera sido infinitamente más violenta. Estudios como el tuyo precisamente nos permiten entender por qué esto no fue en blanco y negro. En síntesis, lo que quiero decir, y con el debido respeto, porque el especialista eres tú, yo soy un comentarista bastante ignorante, me parece que no es que no hubo, llámale explotación o como quieras llamarle, no importa, utilización, etcétera, de los pueblos indígenas, sino que esto no fue en una película blanco y negro. Y también, y a propósito de un señalamiento que hacía Ricardo, las fuentes a las que, digamos, uno puede acceder como historiador, específicamente trabajando en archivos, que son fuentes escritas, y escritas por quienes escriben la historia, como tú mismo decías, David, al principio, la historia oficial, ¿no? Bueno, esto es lo que se registra, pero lo que se enseñaba en las escuelas era español. Y yo, hace muy poco, me enteré, y además me dediqué a difundir la noticia ampliamente, precisamente por mi tema de trabajo, a que por primera vez en la Universidad de San Marcos se defendió una tesis de doctorado en lengua quechua. En el año 2020 fue eso. Cuando a uno, por así decir, le cortan la lengua, le impiden expresarse en su lengua, eso también es una forma de violencia. O si no le impiden, como de hecho, no sé si en Perú no habría ocurrido, pienso que sí, pero ocurrió en toda América, que es que en las escuelas no se podía hablar la lengua indígena porque había algún tipo de castigo, fuera físico o de otro tipo, no se podía hablar estas lenguas, o sea, esa españolización forzada, esa prohibición del uso de las lenguas, ese desestímulo, ese tener que pagar, por así decir, el precio de la españolización para ascender socialmente. Bueno, tampoco podemos hacer de cuenta que no existe por el vector que nos brinda la historia de una familia. Todo esto quiero señalarlo sin para nada desmerecer, quiero reiterar mi admiración por tu libro, me parece excelente. Y me parece no solo excelente, sino como bien destacaste tú mismo y también Ricardo, siendo tan riguroso, de fácil, no solo de fácil, de muy agradable lectura. Está escrito muy, como entre comillas, un cuento, o sea, da gusto leerlo. Y a la vez es muy riguroso. Lo que estaba tratando como de evitar una generalización por aquello de ni tan calvo ni con dos pelucas. Bueno, hasta acá creo que estamos sobre el tiempo y creo que lo más importante es que escuchemos a David. Gracias. Sí, gracias, Daniel. David, unos comentarios finales. Bien, me hubiera gustado mayor intervención como este último. O sea, me gusta estar en el debate, pero que sea picante, ¿no? Esa parte última, perfecto, perfecto, porque a mí no me gusta que lo halaguen la obra, qué bonito, no. Me gusta que lo... Pero es muy buena. Que lo ataquen bien, pues, ¿no? Y muy buena observación eso. A ver, ¿por qué este trabajo lo pensé así? ¿Por qué tenía que hacerlo? Este es estratégicamente hecho un estudio de caso, ¿no? Estudio de caso en la que sobre las dos versiones que muestras, ya está escrito mucho en el Perú. La población indígena, sumisa, dominada, controlada, está. Y no lo podemos negar tampoco. Hay un buen sector indígena, definitivamente, pues no, la pasaron mal, pues no. O sea, eso no podemos borrarlo de un brochazo. Sino que como mencionó también Ricardo, en que hay que ver ya más allá de esa historia. El trabajo buscaba eso. O sea, ver
eso otro, es darle un matiz, porque en esa sociedad tan compleja no podemos quedarnos con esas dos versiones. Y el trabajo va por eso. Claro, bien dices, Daniel, en el sentido de que este es un estudio de caso. Debe haber más trabajos de esto. Debe haber. Entonces me gustaría, por ejemplo, analizar con esas familias cudacales que perdieron todo su poder, su prestigio, cuando la República simplemente los dejó sin poder político. Falta esa historia. ¿Qué pasó? Entonces buscaba esto, buscaba matizar más la historia del Perú, no quedarnos solo con lo que nos ha dicho. El objetivo era claro, el objetivo es claro. Entonces, ir más allá y mostrar otras evidencias. Debe haber. Ahora, en las regiones, como Huamanga, esta parte, es muy rico porque hay muchas fuentes. Aquí en Huamanga tengo como 4 o 5 archivos. Entonces, eso no se ha explorado. Ese último, que no, una cuestión no lo respondí, esa de la españolización. Esa es la parte más curiosa. Es que yo cuando investigaba sobre la familia, yo este avance yo le presenté y me dijo, por ejemplo, la familia Chuchón, uno de sus hijos, ¿no? Integrantes jóvenes, ¿no? Pero, señor David, fíjate mis documentos de 1920. Mis familiares ahí escriben, dicen que somos españoles. Ellos no querían ser indígenas. Decían, no somos españoles, hasta somos blancos. Y cuando uno revisa documentos del siglo XVII, eran indígenas. Y ahí estaba rompiéndome la cabeza, ¿no? ¿En qué momento hubo este cambio? Y felizmente me choqué allí con en el archivo arzobispal, donde hay pues el libro de bautizo. Y allí claramente está este detalle, ¿no? Claro, pudieron pues, o sea, supieron aprovechar el poder que tenían, como eran familia curaca, tenían buena relación con los españoles, todo. Y en el trabajo explico, ¿no? Como 3 mecanismos de cómo lograron españolizarse. Y lo hicieron. Ni siquiera han puesto nombre, título mestizo, nada, directamente españoles. O sea, también hay toda esta construcción de la historia. Y la otra versión que tenemos es que se diría comúnmente, ¿no? Defendieron su origen, defendieron de tal grupo venía. No, hay cosas más profundas. Es más compleja la historia, la región y las sociedades indígenas. Entonces, hay que tocar más de fondo esto. No soy aquel que lee la historia solo en dos, o diríamos en blanco y negro. Debe ir más allá. Entonces, eso es lo que intenté hacer en este trabajo. Gracias por la observación. Muy bien. Sí, y también interesante la estrategia que anotas cuando en estas partidas bautismales se indicaba, en algunos casos, de origen de padre desconocido, y que de alguna manera se convertía pues en una suerte de estrategia para luego colocar al niño o a la niña como española, ¿no? Como, claro, esa falta de información de padre desconocido, pues les daba esa estrategia, esa posibilidad de podía ser español, ¿no? Y luego de todos los beneficios que podían adquirir de ello, y cómo, interesante, del papel de la partida bautismal viene la construcción de una identidad, como bien acabas de contar, porque la persona lee que dice en su documento que es español, pues por lo tanto soy español, y si además me construyo, tengo una idea de que soy el blanco de la comunidad, pues soy todavía más español que los otros, ¿no? Obviando la idea de mestizo, que quizá no le aportaba para ciertos beneficios de poder que luego se van a ver, ¿no? Por supuesto. Muy interesante, y es verdad, es un texto que, me corrijo, no de fácil lectura, sino de agradable lectura, tiene razón Daniel, con unos toques literarios, y que uno quiere saber más. En realidad uno quiere saber más como de esa saga familiar, que ahora entiendo, como bien has dicho, David, este ha sido un trabajo sintético para poder ser presentado a este concurso,
y que proviene de una investigación todavía mayor y que espero, por favor, puedas publicarlo en algún momento. Estoy seguro que habrá pues editoriales dispuestas a poder difundir tus trabajos de investigación o la de tus colegas que están en estos momentos investigando. Como tú lo acabas de decir, también has dado un pie de entrada y una invitación al mismo tiempo para que los demás investigadores vayan a los archivos y todavía continúen con este trabajo, ¿no? O con grupos de investigación que seguramente tú bien puedes dirigir desde tu región. Bueno, por mi parte, ya el tiempo ha sido rapidísimo. Quiero agradecer a los organizadores nuevamente, a las distintas instancias detrás de los diálogos internacionales COPE, en esta oportunidad para poder charlar acerca del libro ganador del Premio COPE de Oro de la 7ª Bienal de Ensayo, que se obtuvo el año 2020, de David Quichua Chaico, de Curaca, congresista, vigencia de una familia indígena en la política nacional. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias al doctor Daniel Mato y a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes. Cedo la palabra. Sí. Muchas gracias a nuestros invitados, tanto en Perú como en Argentina, así como a todos ustedes que nos siguen a través de las redes, a través del Facebook Live, por haber sido parte de esta segunda fecha de los Diálogos Internacionales COPE. Los esperamos en la siguiente fecha, que tendrá lugar con especialistas y universidades de México, este 9 de noviembre. Buenas tardes, muchas gracias.